¿Cómo te va, Pablito? Buenas Muy tardes. bien, buenas tardes Claudio, buenas tardes a la audiencia y una Y vez más, aquí aquí estamos, aquí estamos. estamos. Bueno, contame, a ver, ¿qué vamos a hablar hoy? Taoísmo, Taoísmo. Ah, sí, bien, pero bien. viste que los taoístas, China en general, toda la cultura, el confucianismo, Sí, ha tenido muchísimos años bueno, de guerra, de situaciones sí, sí. sociales, 5000 y pico de años. Y entonces ese proceso surge dentro de lo que viene a ser la cultura china como un código de comportamiento que se llama las 36 estrategias chinas, Ajá, ¿tá? Que es un código de comportamiento para todo lo que vos tengas, dirigir una empresa, un país, un ejército, lo que vos quieras. Este libro está escrito por Gao Zhuang, que es un estudioso del tema de las culturas a ver, permíteme. antiguas. Sí, Qué lindo libro. entonces te va marcando toda una serie de pautas. Son 3 libros que tiene Gao Yuan, que es muy, muy utilizado por todos los empresarios estadounidenses. Mira, No rigen un movimiento comercial, viste que allá salen y dicen, bueno, vamos a producir tornillos, vendemos 500 millones de dólares en tornillo como si nada. sí. Pero todo sigue un lineamiento filosófico. Todas las grandes empresas mundiales hoy se están moviendo con las 36 estrategias. Ujú. El tema es, vos leés las 36 ¿Te estrategias, leo cualquiera? Un cualquiera. poquito. La número 23. Esta estrategia se basa en la relación yin-yang entre amigos y enemigos, cerca y lejos, concentración frente a dispersión. Su aplicación gira alrededor de los problemas planteados por las limitaciones geográficas, por ejemplo. Por ejemplo, digamos que yo pongo una empresa privada de energía eléctrica, Hmm. ¿tá? Y estoy vendiendo energía eléctrica en la provincia de Santa Fe. Pero quiero vencer la estructura geográfica y decido vender en las altas sierras cordobesas. La limitación geográfica va a hacer que estructuralmente esa empresa tenga otro tipo de gasto, otro tipo de características de personal que tenga que dirigir las obras y llevar. Hmm. Entonces tenés que buscar un equilibrio entre el yin y yang de las fuerzas que se oponen Hmm. para poder generar ese acceso o dar ese servicio de corriente eléctrica. Este es un ejemplo, ¿no?, que Sí, tenemos sí, sí. con el menor impacto posible para la empresa, pero con la mayor energía de producción del dinero. ¿Por qué? Uno dice, yo voy a hacer plata, y es un error. Para los chinos, hacer plata no es hacer plata. Tener dinero o tener abundancia es un enlace directo con un estado energético. Si Claro. vos tenés un Hmm. movimiento energético en tu interior que te permite materializar dinero, va todo bárbaro. Es decir, que eso, la adquisición de dinero sería como un resultado de tu ajuste Es energético, como digamos. un resultado de tu comprensión, movimiento Hmm. internalización de la energía. ¿Y cómo haces eso? Bueno, es todo un proceso, ¿no? Fíjate, Son las 36 yo te voy estrategias. a ir mostrando, son las 36 estrategias, el libro es muy, muy largo, pero te voy a ir leyendo pequeñas Mm. estrofitas, ¿no? El rey de Jin había enviado un emisario llamado Fan Zhao al reino de Qi para ver si éste era vulnerable a un ataque. El rey Mm. de Qi, no queriendo enemistarse con un estado más poderoso, organizó un banquete para San Fao. Durante el mismo, este pidió beber de la misma copa de vino del rey, a lo que el rey accedió. Sin embargo, Yang Jing retiró de los labios de San Fao la copa real y la sustituyó por otra. Entonces San Fao se hizo el borracho y pidió que la orquesta real tocase para acompañar su danza. Yang Jing intervino de nuevo impidiéndole. San Fao abandonó el banquete encolarizado. El rey de Qi estaba enfadado y echó una reprimenda a Yang Jing por ofender al emisario, previendo que la consecuencia sería una invasión. Sin embargo, Pan Zhao volvió a Jing e informó que cuando había intentado romper la etiqueta real, Yang Jing se había interpuesto impidiéndoselo. El rey de Jin sacó conclusiones, que teniendo el reino de Qi tan buen orden, no era aconsejable una invasión. O sea, no importa el poder del otro reino, ¿no? Lo que te asemeja al libro es que no importa el poder del otro reino. Vos podés tener mucha más fuerza, podés tener mucha más riqueza, podés tener mucho más
ejército, pero si está organizado el pequeño reino con el pequeño ejército, va a ser más difícil poder invadirlo, ¿no? Pequeñas estrofas como esto es una filosofía muy marcada. Me llamó la atención que la estrategia que toma ahí, fundamentalmente, no está basada en la intención de uno, No. sino también en las posibilidades de que esa intención Exacto. se pueda lograr. Y ¿no? está basada en limitar al poder del poderoso. Mm, ¿Por qué? Porque al limitar el poder del poderoso, o sea, el emisario del rey, sí, lo que está haciendo es demostrar que hay orden adentro de claro, ese pequeño reino. claro. Entonces resulta muy difícil Por más que vos invadir. tuviera un ejército más grande. No y todo importa más. que sea más grande. Estructuralmente ese reino organizado es mucho más fuerte que un reino poderoso con muchísima más gente desorganizado. Claro. ¿Tá? Y ahí el famoso y querido Lao Tse. ¿Te acordás de Lao Tse? Lao Tse, el creador del taoísmo. El ¿no? que escribió el taoísmo Tao y todos los libros. Tao Te Ching. Entonces dice, sin embargo, esta clasificación nunca fue rígida, por el contrario. A lo largo de varios milenios de práctica y refinamiento de estas técnicas, las estrategias militares chinas aprendieron que el principio más elevado de todo era la flexibilidad. Sun Tzu reconocía el valor de la flexibilidad cuando comparaba la adaptabilidad en la guerra al comportamiento del agua, que cambia su flujo según el terreno. Lao Tse, el filósofo taoísta, reconocía el poder de la flexibilidad cuando se observa que el agua es el elemento que más se somete y al mismo tiempo la fuerza de erosión más poderosa. O sea, ¿qué hacemos? Tenemos un gobierno, buscamos un punto de inflexibilidad tratando de imponer una orden, un dictamen, un decreto, lo que quieras. Y no es una situación flexible, eso no es un trabajo del agua. Entonces generas oposición por la rigidez. El libro lo que te dice, o el consejo sería, sé flexible, ¿no? Supongamos, trasladémoslo a un conflicto entre sindicatos, ¿tá? Gobierno local y sindicatos. Yo me pongo rígido, no puede ser. No. Cuanto más rígido te pones, más inflexible también se pone la otra parte. Obvio. Y acá tenemos un dicho nosotros los taoístas, ¿no? Duro uno, duro el piso, cuando me caigo, ¿quién se rompe? Entonces es trabajar desde el punto de la flexibilidad. Cuando vos estás trabajando la flexibilidad, cuando estás trabajando en la erosión paulatina, en el trabajo del agua, podés ganar mucho más. Va a dilatarse en tiempo, pero la ganancia que vas a tener a nivel filosófico, político, diplomático y económico va a ser mucho más grande que desde el punto de inflexión. Por eso Lao Tse habla de la flexibilidad del agua, el elemento más adaptable. Es decir, que vas a ceder algunas cosas, vas a ganar otras, vas a perder, pero es preferible eso a la larga ganás. Claro. ¿Tá? A la larga ganás. La estrategia 1, ¿no? Ya que arrancamos con esto, dice, estas estrategias son las más directas y por lo tanto las más fáciles de descubrir. Para tener éxito en ellas se necesita estar al comienzo de una posición de mayor fuerza, pero aún así puede salir el tiro por la culata. En general, se basan en la presunción de poseer una fuerza superior, los recursos para asediar a otros, el tiempo y los medios para relajarse, mientras se espera a que el enemigo dispare, la capacidad de disimular que se ataca en una dirección cuando en realidad se está atacando en otra. Claro. ¿Tá? Es una estrategia, o sea, ¿dónde está? ¿Cómo lo vas manejando esta situación? ¿Qué haces? Vos sos dueño de una empresa, vos o cualquiera de los oyentes es dueño de una empresa. Cae económicamente a nivel país, a nivel economía regional, todo lo que es tu comercialización se cae. ¿Qué haces? ¿Qué harías vos como dueño de una empresa en una situación crítica económica como esta? Y si tengo empleado, trataría de pensar qué pasa con la vida de los empleados, a partir de ahí. Bien. 2, trataría de ver cómo reflotar todo eso, buscar créditos, bien. Tratar de ver si puede salvar. Y si no se puede salvar... Bien, reducir gastos además. Obviamente. Sí, reducir gastos al mínimo, por ahí bajar un poco la calidad de los productos que podés estar procesando. La 36 estrategia dice que está mal. Dice que lo que tenés que hacer es expandirte.
Y es el mismo concepto que tomó Henry Ford en un momento que dijo, aunque no tenga un centavo y hubiera quedado en la quiebra más absoluta y me quedara un centavo de dólar, lo invertiría en expansión y publicidad. Es que es precisamente ese el concepto que te proponen las de estrategia, ¿no? Una de las tantas estrategias. Es llevar a la generalización el bienestar. A ver, yo pienso que puedo estar bien con esto y lo cual se produce el deseo de un mercado en movimiento, el deseo de tenerlo. Las 36 estrategias están orientadas a eso, a la conciencia humana. ¿Qué necesita? Ah, bueno, yo necesito agua, pero no estoy vendiendo agua. Entonces empiezo a tallar, a expandirme en que vos tenés sed. Es un impacto psicológico, ¿no? Vos tenés sed, tengo la mejor agua, está vibracionalmente estabilizada, molecularmente va a modificar tu cuerpo, te vas a sanar. Este es el agua que vos tenés que tomar cuando tenés sed. ¿Entendés? En lugar de ir, reducir el tamaño de la botella, la coloración, la calidad, el personal y demás, expandirte en ese momento. Eso es lo que propone la estrategia 1. Salir a la idea de que cuanto más crítica sea la situación y más rígido te pongas vos, pensando que no vas a salir de esa situación, en realidad no salís. Te pide flexibilidad, o sea, modificar el comportamiento mental, sé flexible como para decir, voy a actuar en relación a una expansión en la publicidad, una expansión en el elemento, tengo agua estancada, la regalo agua, llamo la atención, deseo que la gente desee, ¿está? El producto que yo estoy vendiendo. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Sí, eso es el porro. Pero escúchame, Pablo, sí. Vos lo que planteabas recién, que una empresa, por ejemplo, fundida, me diste el ejemplo. Y una empresa fundida, caída. ¿Cómo va a invertir en publicidad? ¿En qué? Bueno, es que vas a ver, en este momento las estrategias están muy direccionadas, porque antes nosotros teníamos sistemas de publicidad que eran extremadamente costosos. Hoy, gracias al invento de Facebook, de YouTube y todo lo demás, es muy fácil salir a publicitar. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una conciencia de comercialización y hay una psicología de comercialización, en el cual vos despertás el deseo, vos despertás las ganas de tener. Eso sí, pero eso lo hacen las grandes empresas. Tenés que buscar la estrategia de cómo, estrategia de cómo, con el menor impacto posible, vas a colocar un elemento en el mercado que no te genere un daño mayor. A mí muchas empresas, mucha gente consulta, y sí, pero no tengo plata para publicidad, y no tengo plata para esto, y no. Pero hay un mínimo detalle que vos podés comenzar a generar, que es el que está, en este momento las grandes empresas lo están poniendo, Coca-Cola, ¿no? Vamos a Coca-Cola pasar el sí, pero eso es un ejemplo de siempre, que ellos invertían el 75% de ganancia en publicidad. Exacto. ¿Qué están haciendo en este momento? Y se van al parque y te regalan Coca-Cola. O te regalan agua. Entonces vas entrando y llega un momento en donde eso impacta a nivel psicológico, impacta a nivel inconsciente. Entonces vas viendo cuáles son los distintos puntos a tener en cuenta dentro de este concepto de taoísta de las estrategias, ¿no? Hay un proverbio chino, algo que es familiar no provoca la atención. Cuando un elemento pasa a ser familiar, ya no le prestas atención, entonces comenzás a desarrollar una nueva campaña publicitaria, una información, un llamado de atención. Entonces, ¿qué quiero? Ah, yo quiero esto. Por eso muchas veces se modifica el comportamiento o la visión, no sé, de la botella de agua, por darte una idea. Le cambias la tapita, le cambias el color, le cambias la estructura. Ah, mira qué lindo, lo quiero tener, ¿está? No, además, las técnicas nuevas en publicidad, por ejemplo, en marketing, es el antihéroe, el antipersonaje, la antisituación. Exacto. O fíjate que buscan lo más absurdo, digamos, para que vos te identifiques mucho más. Por lo otro estaba como muy alejado y muy familiar lo que vos estás diciendo, ¿no? Pero eso que vos tenés es uno de los secretos de la estrategia. Entonces la estrategia dice, los secretos frecuentemente se esconden en espacios abiertos. De hecho, cuando más obvia parece una situación, más secretos profundos puede esconder. La gente tiende a ignorar lo que es familiar. Este es el principio que se halla tras la estrategia de cruzar el mar confundiendo al cielo. ¿Viste esas metáforas que tienen los chinos, no? Me encanta. Chen Shubao, el rey de la corta dinastía Chen, que reinó hace 14 siglos, fue una víctima de su propia estrategia.
Consumado poeta y buen conocedor de vinos, mujeres y música, dirigía su corte de una manera descaradamente autocondescendiente y extravagante. Mantenía su concubina sobre el regazo, incluso mientras escuchaba los informes de los asuntos de Estado por parte de sus ministros y generales, lo que llegaría a ser más tarde la dinastía Sui. Había consolidado su poder en el norte de China, y cuando su fundador, Zhang Xiao, supo el carácter disoluto de Chen Shubao, decidió que había llegado el momento para cruzar el río Hanse y conquistar el sur. Nombró al general He Newby, y al frente de esta misión, a orilla del río Han, estaba potentemente fortificado. Y ahí es donde utiliza la estrategia. Te muestro esto, ¿tá? Monta carpas, monta movimiento de tropas, pero mientras tanto manda una tropa específica, estratégica por atrás y domina el reino. Entonces, cuando hacemos la traducción de una estrategia, una pregunta que ya la hemos dicho, ¿no? Que yo la conté. ¿Cuál es el mejor lugar para esconder una gran mentira? Detrás de una gran verdad. Entonces, cuando vos tenés una crisis, no importa el tipo de crisis que seas, tenés que generar elementos que sean dispersantes de ese estado constante de tensión psicológica que te provoca la situación. Vamos tiempo atrás. ¿Cómo andás en el tiempo atrás? La memoria. ¿Según qué tiempo me preguntás? Memoria de los años 78, 79, época Sí, de la represión. época de la dictadura. ¿Qué pasaba cuando sociológicamente se tensionaba el pueblo? Se largaba un mundial de fútbol. O los hombres de recambio, cambiaban los presidentes. Sí. ¿Tá? Entonces, siempre que vos necesites dispersar la atención de algo, cambiás la figura. Un mundial de fútbol, una olimpiada, un nuevo presidente. Una guerra de Malvinas. Una guerra en Malvinas. Entonces vas poniendo, son estrategias. Por eso el libro habla de 5.000 años de guerra, de conflictos sociológicos, económicos y todo lo que estás teniendo atrás. ¿Tá? El Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra. El que conoce el arte de la aproximación directa y de la indirecta resultará victorioso. Ese es el arte de la maniobra. La estrategia 2. Atacar a un enemigo poderoso y unido directamente en una invitación al desastre. La estrategia de sitiar el reino de Wei para salvar el reino de Zhao abogó por una confrontación indirecta. Sun Bin, descendiente de la gran estrategia militar Sun Tzu, y que se cree que fue la persona que preservó para la posteridad el arte de la guerra de Sun Tzu, utilizó esta estrategia para salvar a un aliado de una invasión, marcando un viejo tanto. Se cree que el original de la obra maestra de Sun Tzu, escrito con pincel en hojas de bambú, fue destruido cuando los invasores quemaron la torre en que se hallaran escondidos en una columna. ¿Tá? Entonces, te da pautas, ¿no? De cómo van manejando los distintos esquemas filosóficos y políticos y las estrategias en el cual vos podés elaborar nuevas situaciones para salir de una crisis. Ojo, esto lo trasladamos a una economía regional, pero también lo podés trasladar a lo personal, lo podés trasladar a tu salud. No hay límites para las 36 estrategias. No, seguro. Entonces, una vez que vos vas avanzando en los distintos esquemas de aprendizaje de la fluidez de esto, ahí es donde trabajás con ese cambio de mentalidad. La mentalidad, lo que viene a ser la función intelectual ante una crisis, es rígida. Por eso muchas veces se dice elaborar la crisis desde el alma y no desde la mente. ¿Tá? La estrategia 3. Si quieres hacer algo, haz que tu contrincante lo haga por ti. La utilización ¿no es cierto?, del otro. Si se puede, la estrategia 3 está nombrada como matar con un cuchillo prestado. ¿Tá? Si se puede lograr que alguien haga algo o convencerlo para llevar a cabo una tarea difícil, puede ahorrarse muchas dificultades. Tomar prestado un cuchillo para matar significa utilizar los recursos ajenos en provecho propio. Esta estrategia se encuentra en la expresión en el I Ching, en el hexagrama 41, que significa
disminución o pérdida. Cuando se invierte la parte superior e inferior del hexagrama, significa un aumento o ganancia. Pérdida o ganancia se complementan entre sí y pueden transformarse una en la otra. La estrategia 3, si vos en este momento, ¿no?, que salís a lo sociológico, lo económico nacional, no hay circulante en la calle, la gente está desanimada, es precisamente utilizar al otro. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál sería la estrategia indicada del gobierno en esa supuesta utilización del otro siguiendo esta estrategia? ¿Qué se te ocurre a vos? Se me ocurren muchas cosas, pero no, desde el taoísmo me parecería que sería cambiar la estrategia distinta. Desde este sistema me parece que no se puede cambiar la estrategia. No es generar la estrategia, no es cambiar la estrategia, sino es poner en marcha estrategias. ¿Tá? Y volvemos a lo mismo, vos tenés una serie de crisis sociológicas, crisis económicas, hablamos de Argentina, ¿no?, que es donde estamos habitando. Entonces cuando vos haces un cambio mental, un cambio político, y estás viendo que hay necesidades, cuando la necesidad surge en el ser humano, la primera fase es la angustia, y la segunda es el aplacamiento, y la tercera es la depresión. Entonces ya te quedas ahí. Es salir de ese esquema, ¿no? A ver cómo vas a generar cosas. Dame oportunidades. Esto yo lo vi en Bolivia, en un momento, mucho antes de Evo Morales, con otros gobiernos, habían llegado a una crisis económica, de desabastecimiento, de vivienda en general. Entonces utilizaron una estrategia de este tipo, cambiaron, ¿qué hicieron? Mucha gente necesitada. ¿Y qué es lo que necesita la gente? Necesita reafirmarse, posicionarse en un punto, ¿no? Geográficamente, sentirse protegido. El deseo ancestral de la cueva, el Nerdental o el Cromañón buscando la cueva. Entonces generaron fábricas de ladrillos, Bolivia, y le decían a la gente, ustedes fabrican los ladrillos, nosotros proveemos los materiales y ustedes con los ladrillos construyen su casa. Nosotros los vamos ayudando. ¿Tá? Y fue un movimiento del Estado boliviano en un momento determinado que le dio a mucha gente vivienda, le dio una esperanza, le dio una estructura. ¿Por qué? Cuando un país, cuando una persona, cuando un continente no tiene un objetivo, no tiene un norte, lo que hace es caer. ¿Tá? Es como un preso en la cárcel, no tiene un norte. Lo único que tiene que hacer es contar los días y pensar. Pensar. Y como nosotros no estamos acostumbrados al silencio de la mente, todo lo contrario, estamos acostumbrados a invadir la mente con muchísimo pensamiento, lo que hacemos muchas veces es autosabotearnos. ¿Tá? Entonces, le pego en contra y cuando ya no tengo más nada en qué pensar, invento una cosa nueva. ¿Tá? ¿Qué estará haciendo la familia? ¿Le está haciendo mal? ¿No tendrán para comer? ¿Me está metiendo los cuernos? Todo ese tipo de cuestiones. La mente es una cárcel en la cual vos tenés que liberarte. Cuando vos te liberás estás empezando a moverte con una filosofía distinta. Necesitas un norte aunque estés adentro de la cárcel. ¿Tá? Y eso es un poco la estrategia que se propone acá. Poner en marcha ese concepto de decir, yo hago. Cuando yo hago, empiezo a actuar. ¿Tá? Cuando empiezo a actuar, pero empiezo Pablo, a producir. Está bien, yo te sigo y te escucho atentamente, pero ¿no hay también importancia a los sistemas económicos a nivel global, digamos, que te encasillan? Digamos, a ver, el sistema que nosotros, el mundo está estructurado, un sistema para que haya 50, 100 empresas grandes multinacionales que manejan todo, digamos que, y los chinos no tienen este sistema precisamente. El taoísmo ha minado mucho China, hoy China es una potencia muy grande, pero no sigue las reglas así de un capitalismo salvaje. No, tiene un sistema diferente. diferente. Ahora, ¿cómo hace para establecer esta estrategia dentro de este capitalismo? Bueno, vos ¿te acordás que yo traje hace un tiempo atrás a John Seymour? Sí, el que se fue a vivir solo, que empezó a generar... John Seymour fue el padre de la autosuficiencia estadounidense. Bueno, Estados Unidos lo que menos puede ser es autosuficiente. Sos dependiente del sistema. Seymour cuando aparece y hace una propuesta en el cual vos podés vivir, tener y hacer y estar solo, no necesitas absolutamente de nadie, estás en libertad. Lo rajaron de Estados Unidos. Claro. Bueno, es el mismo esquema. Vos podés estar o creer que tenés la necesidad de estar dependiendo del sistema, pero en realidad no tenés esa necesidad. El sistema genera el vicio
de que vos lo necesites con el gas, con la luz, con el agua, con la comida, con un montón de situaciones. Esto a nivel sociológico, psicológico, acá en Rosario, fue estudiado hace mucho tiempo atrás. ¿Te acordás las famosas pro-huertas Sí. que se generaron? Nadie quería trabajar porque era más fácil decir, anda a comprar a la verdulería que cultivar tus propios alimentos. Entonces cayó la pro-huerta y no regalaron más nada, semilla, nada. Entonces intentaron probar con la pro-granja. A ver, vamos a criar gallina, vamos a hacer conejos, no sé, algo. Y nadie quería. ¿Por qué? Porque este sistema dependiente o este sistema nos lleva a la dependencia constante y permanente, en el cual vos tenés una necesidad que cubrir y el único que te puede cubrir esa necesidad es el sistema. Como el sistema no te lo puede cubrir en algún momento, empieza el reclamo. ¿Tá? Y cuando el reclamo está cubierto de nuevo por el sistema, es un mecanismo de dominancia.